Trabajé 14 horas seguidas ese día. Llegué a casa con los pies hinchados, la espalda destrozada, pensando solo en la cama. Y ahí, en la pantalla del teléfono de mi marido, vi algo que me heló por dentro. No era una infidelidad. Era algo que en muchos sentidos me dolió igual. Descubrí que durante casi un año, mientras yo contaba cada dólar y rechazaba comprarme hasta una camisa nueva, él había estado mandando nuestro dinero en silencio, sin decirme nada, sin preguntarme nada. Y lo peor no fue el dinero. Lo peor fue darme cuenta de que en las decisiones más importantes de mi propia vida, yo no existía. Lo que vino después me cambió de maneras que todavía estoy procesando. Y si tú también estás cargando algo sola que se supone que deberías cargar con alguien, necesitas escuchar esta historia hasta el final. Recuerdo exactamente el momento en que Héctor me tomó las manos y me dijo que todo iba a cambiar. Era una noche de enero. Hacía frío incluso en Tequisquiapan, y los dos estábamos sentados en la pequeña mesa de la cocina de su mamá, con una taza de café entre los dedos. Llevábamos apenas 3 años de casados y ya sentíamos el peso de lo que significa querer más sin tener cómo alcanzarlo. Él me miró con esos ojos que siempre me convencieron de todo y dijo: «Corina, nos vamos al norte, allá sí podemos». Yo tenía 31 años, había trabajado desde los 16 en lo que fuera necesario, costura, limpieza, una temporada en una empacadora de jitomate, que me dejó las manos arrugadas como las de una anciana. Nunca me quejé. Aprendí desde niña que el trabajo duro no es una opción. Es lo único que tenemos cuando no nacimos con apellido de familia rica. Pero también aprendí que trabajar sin dirección es como caminar en círculos dentro de un cuarto oscuro. Se cansa uno mucho y no se llega a ningún lado. Héctor tenía 34 años cuando tomamos esa decisión. Era mecánico, bueno en lo suyo, con manos que sabían arreglar motores como si los conocieran de memoria. Pero en nuestro pueblo el dinero no alcanzaba. Él ganaba lo suficiente para sobrevivir, no para vivir. Y los dos queríamos vivir de verdad. Una casa propia, un carro que no nos fallara en la carretera. Quizás algún día poder darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Esos sueños tan simples que para la gente como nosotros se sienten enormes. La decisión no fue fácil. Dejar México nunca lo es. No es solo dejar un país, es dejar una forma de entender el mundo. Dejar el olor de la tortilla recién hecha, las fiestas del pueblo, las tardes en casa de la familia. Dejar a mi mamá, que me abrazó en el aeropuerto con una fuerza que todavía siento en los huesos cuando cierro los ojos. Ella no dijo nada, solo me abrazó. Y eso fue suficiente para saber que le estaba partiendo el corazón, aunque ella nunca me lo dijera en voz alta, porque así son las mujeres de nuestra tierra. Guardan el dolor para no cargarle el propio a los demás. Llegamos a los Estados Unidos con poco dinero y mucha determinación. Nos instalamos en un departamento pequeño en una ciudad donde ya había comunidad mexicana, donde había trabajo y donde el idioma, aunque todavía nos costaba, no era una barrera imposible. Éramos 2 personas con las manos listas para trabajar y eso, en ese momento, nos parecía suficiente. Los primeros meses fueron un golpe de realidad. Nada te prepara para lo que es empezar desde cero en un país que no es tuyo. Cada trámite, cada formulario, cada conversación en inglés era un obstáculo que había que escalar con lo que uno tenía. Héctor consiguió trabajo en un taller mecánico relativamente rápido, porque su oficio habla por él sin necesidad de muchas palabras. Yo tardé un poco más. Hice de todo: limpieza en oficinas, lavado de ropa en una lavandería, y finalmente conseguí un puesto en una línea de producción de alimentos que, aunque era agotador, pagaba más que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Recuerdo la primera quincena que recibí allá. Conté el dinero 3 veces porque no podía creer que fuera real. En México, ese mismo esfuerzo hubiera significado menos de la mitad. Por primera vez desde que habíamos tomado la decisión de irnos, sentí que sí había tenido sentido. Héctor estaba igual de emocionado. Esa noche cocinamos juntos en el departamento diminuto. Pusimos música norteña bajito para no molestar a los vecinos y brindamos con agua porque todavía no teníamos para mucho más. Pero estábamos felices, de esa felicidad que no necesita lujo, que nace de saber que uno está construyendo algo con sus propias manos. Durante los primeros meses vivimos con mucho cuidado. Anotábamos cada gasto.
Sabíamos exactamente cuánto costaba el gas, la comida, el alquiler, los seguros de los 2 carros que tuvimos que comprar porque sin transporte propio era imposible llegar al trabajo. 2 carros viejos, todavía pagándose, pero funcionaban. Teníamos un presupuesto y lo respetábamos con disciplina militar. Los dos estábamos de acuerdo en que el primer gran objetivo era ahorrar para la entrada de una casa. No queríamos seguir pagando renta para siempre. Queríamos algo nuestro. Ese plan era nuestro norte, nuestra razón para madrugar, para aguantar turnos largos, para decirle que no a las salidas y a los gustos pequeños que a veces uno extraña. Cada dólar ahorrado era un ladrillo más en la casa que todavía no existía, pero que los dos podíamos ver con claridad cuando cerrábamos los ojos. Yo llegué a trabajar hasta 12 horas seguidas algunos días. Me levantaba antes de que amaneciera, preparaba algo rápido para comer en el camino y manejaba hasta la planta. A veces salía tan cansada que me sentaba un momento en el carro antes de poder arrancar, solo para que el cuerpo descansara unos minutos. Pero nunca rechacé las horas extra cuando me las ofrecían. Nunca, porque sabía para qué era ese sacrificio. Héctor hacía lo mismo. Había semanas en que casi no nos veíamos. Él salía cuando yo todavía dormía y llegaba cuando yo ya estaba cayéndome de sueño. Nos comunicábamos por mensajes, por notas en el refrigerador, por las cenas que yo dejaba tapadas en la estufa para que las calentara cuando llegara. Era una vida dura, pero era nuestra vida, y los dos la estábamos construyendo juntos. O eso creía yo. Pasó casi un año sin que yo me diera cuenta de nada raro. Estaba demasiado enfocada en mi parte del trato. Trabajar, ahorrar, sostener la casa, avanzar. No miraba mucho más allá de mis propias manos. Era una clase de fe ciega la que yo tenía en Héctor, en los planes que habíamos hecho juntos, en el futuro que habíamos dibujado los dos aquella noche en la cocina de su mamá, con el café frío entre los dedos. Pero los números no mentían, y tarde o temprano, los números siempre cuentan la verdad. Fue una tarde de miércoles, sin nada de especial, cuando empecé a revisar los movimientos de la cuenta bancaria que compartíamos. Lo hacía regularmente. Era parte de nuestra rutina financiera. Pero ese día algo llamó mi atención. Una transferencia, luego otra. Luego revisé meses atrás y encontré un patrón que no había visto antes, o que quizás no había querido ver. El dinero salía. No era poco, y no iba a ninguno de los gastos que los dos habíamos acordado. Me quedé sentada frente a la pantalla del teléfono con un frío extraño en el pecho. No era el frío del invierno que golpeaba afuera. Era otro tipo de frío. El que siente uno cuando empieza a entender algo que todavía no quiere entender del todo. Esa noche esperé a que Héctor llegara del trabajo. Preparé la cena como siempre. Puse los platos en la mesa, y cuando él se sentó frente a mí, todavía con el olor del taller en la ropa, lo miré a los ojos y le pregunté en voz baja, sin acusación todavía, solo con esa curiosidad que duele. «Héctor, ¿me puedes explicar estas transferencias?» Él bajó la mirada hacia su plato, y ese segundo de silencio me dijo más que cualquier respuesta que pudiera haber dado con palabras. El silencio de Héctor duró apenas unos segundos, pero a mí me pareció eterno. Esos segundos en que uno sabe que la respuesta que viene va a cambiar algo, aunque todavía no sepa exactamente qué. Él levantó la mirada del plato, me miró un momento y luego la bajó de nuevo. Después dijo, con una calma que me pareció ensayada: «Es para mi mamá, Corina. Está pasando un momento difícil». Lo dijo así, sencillo, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si mandar dinero sin decirme nada fuera un detalle menor, algo que no merecía mayor conversación. Yo me quedé mirándolo. Esperé a ver si había algo más, si venía una explicación, una disculpa, alguna señal de que entendía por qué eso me afectaba. Pero no vino nada más, solo ese silencio pesado que llenó toda la cocina. «¿Cuánto tiempo llevas mandando ese dinero?», le pregunté. Él dudó. «Unos meses». Revisé de nuevo el teléfono esa misma noche cuando él ya dormía. No eran unos meses, eran casi 12, casi desde que habíamos llegado. Las transferencias no eran enormes por separado, pero sumadas mes con mes representaban una cantidad que me revolvió el estómago. Era exactamente la diferencia entre lo que deberíamos haber ahorrado y lo que realmente teníamos en la cuenta. Era la explicación de por qué después de casi un año de sacrificio brutal, los dos sin descanso, los dos renunciando a todo,
El colchón de ahorros que yo creía que estábamos construyendo era mucho más delgado de lo que pensaba. No dormí esa noche. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Héctor a mi lado, y pensé en mi mamá. Pensé en ella y en cómo yo también extrañaba su voz, cómo también me dolía saber que estaba lejos y que yo no podía estar ahí si la necesitaba. Yo también tenía familia. Yo también sentía el jalón de querer ayudar, de querer que los que dejamos atrás no sufrieran por nuestra ausencia. No era que yo no entendiera el impulso de Héctor, lo entendía perfectamente, demasiado bien incluso. Lo que no entendía era el silencio. Lo que no podía aceptar era que durante casi un año habíamos vivido como si compartiéramos un plan, como si cada sacrificio fuera hacia el mismo destino. Y todo ese tiempo él había estado tomando decisiones solo. Decisiones que me afectaban directamente, que afectaban nuestro futuro, nuestros sueños, la casa que todavía no existía pero que los dos íbamos a necesitar. Eso no era un detalle, era una grieta en la base de todo lo que habíamos construido juntos. Al día siguiente hablamos, o intentamos hablar. Héctor no negó nada. Me explicó que su mamá había tenido problemas de salud, que había gastos médicos que la familia en México no podía cubrir, que él se había sentido obligado a responder. Me habló de una hermana que también necesitaba ayuda, de una situación en la casa familiar que requería reparaciones urgentes. Cada razón era real, cada necesidad era legítima. Y yo lo sabía. No era una historia inventada. Era la realidad de muchas familias que quedan atrás cuando uno se va al norte. Pero también era cierto que nosotros habíamos tenido una conversación antes de irnos. Habíamos acordado que los primeros años iban a ser de enfoque total en estabilizarnos, que primero teníamos que poner nuestra propia casa en orden antes de poder ayudar a otros. Héctor había estado de acuerdo con eso. Lo habíamos hablado con claridad, y sin embargo, en el momento de la presión, en el momento en que su familia lo llamó, todo ese acuerdo había desaparecido como si nunca hubiera existido. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté. Porque sabía que ibas a reaccionar así, me respondió. Esa respuesta me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir, porque significaba que él había calculado mi reacción de antemano y había decidido que era mejor escondérmelo que enfrentar la conversación, que durante casi un año había preferido el silencio cómodo a la honestidad incómoda. Y mientras él elegía ese silencio, yo madrugaba, aguantaba turnos de 12 horas, rechazaba comprarse una camisa nueva, contaba cada dólar como si fuera el último, creyendo que los dos estábamos sacrificándonos por el mismo sueño. Las semanas que siguieron fueron difíciles. No peleábamos a gritos. No era ese tipo de conflicto. Era peor. Era esa tensión fría que se instala entre dos personas que no saben muy bien cómo hablar de algo sin hacerse daño. Héctor seguía siendo atento, seguía llegando a casa, seguía siendo el mismo hombre que yo conocía. Pero entre nosotros había algo que antes no estaba. Una distancia pequeña que ninguno de los dos nombraba, pero que los dos sentíamos. Yo intenté ser justa. Me esforcé por entender su posición, por no convertirme en la villana de la historia que le prohíbe a su marido ayudar a su madre enferma. Esa no era yo. Yo no quería ser esa persona. Así que propuse algo concreto, un monto fijo mensual que pudiéramos destinar a ayuda familiar, un número que ambos acordáramos, que no pusiera en riesgo nuestros objetivos propios, pero que le permitiera a él cumplir con lo que sentía que debía cumplir. Me pareció una solución razonable, adulta, de pareja. Héctor aceptó. Acordamos una cantidad. Yo pensé que habíamos resuelto el problema. Pero 2 meses después, revisando de nuevo los movimientos de la cuenta, vi que las transferencias seguían siendo más altas que lo acordado. No por mucho, pero más. Y otra vez, sin que me lo hubiera dicho. Esa segunda vez me golpeó de una manera diferente. La primera vez pudo haber sido un malentendido, una falta de comunicación, el peso de una situación familiar urgente que lo rebasó. Pero la segunda vez ya no era un malentendido. Era una elección. Él había visto el límite que habíamos puesto juntos y había decidido cruzarlo de todos modos, solo, en silencio, confiando en que yo no me daría cuenta o en que si me daba cuenta lo dejaría pasar. No lo dejé pasar. Esa conversación fue más difícil que la primera. Esta vez sí hubo voces alzadas. Héctor me dijo que yo no entendía lo que era tener a tu familia pasándola mal mientras uno está aquí,
como si yo no tuviera familia, como si yo no supiera perfectamente lo que es ese dolor. Le recordé que mi mamá también estaba allá, que también había cosas que yo hubiera querido poder hacer por ella, y que no hacía precisamente porque teníamos un plan y yo lo estaba respetando. Que el sacrificio no era solo mío en teoría, era de los dos en la práctica. Él me dijo que yo exageraba, que era una cantidad pequeña, que no entendía la presión que sentía, que su mamá era su mamá y que él no podía simplemente ignorarla. Y yo le dije que no le estaba pidiendo que la ignorara, le estaba pidiendo que no me ignorara a mí. Esa frase quedó flotando en el aire entre los dos. Creo que los dos supimos en ese momento que algo había cambiado, que la conversación ya no era solo sobre dinero, era sobre respeto, era sobre si yo contaba o no en las decisiones de nuestra vida compartida, era sobre si el matrimonio era una sociedad real o solo una fachada detrás de la cual cada uno seguía siendo, en el fondo, un individuo que tomaba sus propias decisiones sin rendir cuentas. Los meses siguientes fueron los más largos de mi vida en ese país. Seguíamos viviendo juntos, seguíamos trabajando, seguíamos compartiendo la misma cama. Pero yo me había cerrado por dentro de una manera que no sabía bien cómo revertir. Empecé a llevar un registro propio de los gastos, un cuaderno pequeño donde anotaba todo. No porque quisiera fiscalizar a Héctor como si fuera un criminal, sino porque necesitaba saber la verdad de nuestra situación. Necesitaba tener el control de algo, aunque fuera solo de los números. Y los números me decían que después de casi 2 años en los Estados Unidos, después de todo el sacrificio y toda la privación y todos esos amaneceres oscuros, manejando al trabajo cuando todavía no había salido el sol, estábamos mucho más lejos de la casa propia de lo que deberíamos estar. No imposiblemente lejos, pero sí con un retraso que dolía cuando uno hacía la cuenta. Una noche, ya tarde, Héctor me encontró con el cuaderno en la mano. Me preguntó qué era. Se lo mostré. Lo hojeó en silencio. Y cuando levantó la mirada hacia mí, por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que se parecía a la vergüenza. No a la culpa, sino a algo más profundo, como si al ver los números escritos a mano, alineados en columnas, hubiera entendido algo que antes había podido ignorar mientras todo existía solo en el teléfono. «¿Qué quieres que haga, Corina?», me preguntó. Y yo no supe qué responderle. No en ese momento. Porque lo que yo quería no era solo que cambiara lo que hacía con el dinero. Lo que yo quería era que cambiara la forma en que nos veía a nosotros. Que entendiera que un matrimonio no funciona cuando uno de los dos lleva toda la carga visible, mientras el otro toma las decisiones importantes en la sombra. Me fui a dormir sin responderle, pero la pregunta se quedó conmigo toda la noche, dando vueltas en mi cabeza como agua en un remolino. ¿Qué quería yo que hiciera? Todavía no lo sabía con claridad, pero sabía, con una certeza que me pesaba en el pecho, que la respuesta que encontrara iba a definir el resto de nuestra historia. Hay un momento en la vida de una mujer en que deja de esperar que las cosas mejoren solas. No es un momento dramático. No siempre viene acompañado de llanto o de portazos. A veces llega en silencio, mientras uno lava los platos después de la cena, o maneja de regreso del trabajo mirando las luces de la autopista. Es un momento quieto, casi sin ruido, en que algo dentro de una se acomoda de una manera diferente, y uno sabe que ya no va a ser igual. Para mí ese momento llegó un martes por la noche, casi 2 años y medio después de haber llegado a los Estados Unidos. Había sido un día especialmente largo. Había entrado al turno de madrugada porque una compañera había faltado, y la supervisora me había pedido el favor. Yo dije que sí, como siempre. Salí de la planta con los pies hinchados y la espalda reclamándome cada hora de las últimas 14. Manejé a casa pensando en la ducha caliente que me esperaba, en la cama, en dormir aunque fueran unas horas antes de que sonara de nuevo la alarma. Cuando llegué, Héctor estaba sentado en la sala con el teléfono en la mano. Tenía esa expresión que yo ya conocía bien, esa mezcla de incomodidad y determinación que aparecía cada vez que venía una conversación que no iba a ser fácil. Me senté frente a él sin quitarme ni los zapatos. Algo en su cara me dijo que la ducha iba a esperar. Me explicó que su hermano menor, Rodrigo, quería venirse para los Estados Unidos, que la situación en el pueblo estaba difícil, que no encontraba trabajo, que él le había prometido que lo iba a apoyar en los primeros meses mientras se acomodaba,
que había pensado que podría quedarse con nosotros un tiempo, en el sofá de la sala, mientras conseguía empleo y ahorraba para rentar algo propio. Lo miré sin decir nada durante unos segundos. «¿Cuándo le prometiste eso?», le pregunté. «Hace unas semanas». Respiré despacio. «¿Y cuándo ibas a decirme?». Él no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente respuesta. No era la primera vez que Héctor tomaba una decisión que nos afectaba a los dos sin consultarme primero, pero esta vez no era solo dinero. Era nuestro espacio, nuestra rutina, la poca intimidad que nos quedaba después de 2 años viviendo apretados y exhaustos. Era invitar a alguien a vivir en nuestra casa, una casa que ni siquiera era nuestra todavía, porque todavía estábamos pagando renta, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo, sin siquiera considerar que yo pudiera tener una opinión al respecto. Le dije que no. Fue la primera vez que le dije que no de esa manera, con esa firmeza, no con rabia, no con gritos, con una calma que yo misma me sorprendí de tener. Le expliqué que entendía la situación de Rodrigo, que no tenía nada en contra de él como persona, pero que nuestra casa no podía ser la solución a los problemas de su familia cada vez que surgía uno, que ya teníamos suficiente con sostener lo nuestro, que si Rodrigo venía, los gastos aumentaban, el espacio se reducía y el poco equilibrio que habíamos logrado construir se iba a romper. Héctor me miró como si le estuviera hablando en un idioma que no entendía del todo. «Es mi hermano, Corina. Lo sé, y también soy tu esposa». Esa noche no llegamos a ningún acuerdo. Él se quedó en la sala y yo me fui a dormir sola, con esa sensación amarga de saber que la conversación no había terminado, solo se había pausado. Y tenía razón, porque 3 días después, sin que yo lo supiera, Héctor le compró el boleto a Rodrigo. Me enteré por un mensaje que vi sin querer en el teléfono de Héctor mientras él estaba en el baño. No lo busqué. Simplemente estaba ahí, en la pantalla, una conversación con su hermano, donde le confirmaba la fecha de llegada y le decía que todo estaba arreglado, que no se preocupara, que aquí lo esperaban. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando ese mensaje durante un tiempo que no supe calcular. Aquí lo esperaban. No, aquí lo esperaba. Aquí lo esperaban, como si yo fuera parte de esa decisión, como si mi nombre hubiera aparecido en alguna conversación donde me preguntaran si estaba de acuerdo, como si las horas que yo trabajaba, el dinero que yo ponía en esa cuenta, el espacio que yo compartía en ese departamento, todo eso fuera un recurso disponible que Héctor podía administrar a su criterio sin necesidad de consultarme. Cuando él salió del baño, me encontró sentada en la misma orilla de la cama, con el teléfono en la mano. No necesité decir nada. Él vio mi cara y supo. Lo que vino después fue la pelea más grande que habíamos tenido desde que llegamos al país. No voy a repetir todo lo que se dijo esa noche porque algunas palabras, una vez dichas, no se pueden deshacer, y prefiero no cargarlas más de lo necesario. Pero sí voy a decir que esa noche se rompió algo entre nosotros que yo no sabía que se podía romper. Algo que creía que era sólido y resultó ser mucho más frágil de lo que pensaba. Héctor me acusó de ser fría, de no entender lo que era la familia, de haberme vuelto diferente desde que llegamos a los Estados Unidos, como si el país me hubiera cambiado en algo malo. Yo le dije que no era el país, que era él, que llevaba años tomando decisiones que me afectaban a mí sin incluirme, y que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la persona que trabaja y calla mientras otro decide. Él dijo que yo exageraba, que era su hermano, no un extraño. Yo le dije que el problema no era Rodrigo, que el problema era que yo le había dicho que no y él había decidido de todas formas, que si mi opinión no contaba cuando le decía que sí, al menos debería contar cuando le decía que no. Esa frase lo calló. Rodrigo llegó 3 semanas después. Yo no fui al aeropuerto a recogerlo, no por mala voluntad hacia él, sino porque no podía fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Héctor fue solo. Cuando los dos llegaron al departamento, yo ya había salido al turno de la tarde. Viví los siguientes 2 meses en un estado de agotamiento que iba más allá del físico. Era un cansancio que venía de adentro, de tener que sostener mis emociones durante horas en el trabajo para no desmoronarme, de llegar a casa y encontrar el espacio transformado por la presencia de alguien que yo no había invitado, de cocinar a veces para 3 sin que nadie me lo hubiera pedido ni agradecido, de sentirme extraña en mi propio hogar. Rodrigo no era mala persona.
Lo digo con honestidad. Era un muchacho joven que estaba asustado y tratando de abrirse camino igual que nosotros habíamos hecho. Pero su presencia era un recordatorio constante de todo lo que yo había dejado de importar en las decisiones de mi matrimonio. Cada vez que lo veía en el sofá, cada vez que encontraba sus cosas en el baño, pensaba en esa conversación donde le dije que no a Héctor y él siguió adelante de todas formas. Y ese pensamiento me envenenaba despacio. Fue durante esos meses que empecé a hablar con Daniela, una amiga que había conocido en el trabajo, una mujer de Oaxaca que llevaba más años que yo en el país y que tenía una manera de ver las cosas que a mí me hacía falta. No le conté todo de golpe. Fui soltando pedazos de la historia con el tiempo, casi sin darme cuenta, mientras almorzábamos juntas o manejábamos al súper los sábados. Un día, después de escucharme hablar durante media hora sin interrumpirme, Daniela me miró y me dijo algo que me quedó grabado. Corina, tú no tienes un problema de dinero, tienes un problema de respeto. Y esos dos problemas se parecen mucho desde afuera, pero por dentro son completamente diferentes. El de dinero se arregla con un presupuesto. El de respeto se arregla con una conversación muy difícil o no se arregla. Me quedé callada un momento. Luego le pregunté, ¿y si él no quiere tener esa conversación? Ella me miró con esa calma serena que tienen las personas que ya han pasado por el fuego y salieron del otro lado. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa noche llegué a casa con las palabras de Daniela todavía en la cabeza. Héctor estaba solo. Rodrigo había salido con unos conocidos. Era la primera vez en semanas que estábamos los dos solos en el departamento. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde habíamos tenido todas las conversaciones difíciles, y le dije que necesitábamos hablar de verdad, no de dinero, no de Rodrigo, de nosotros. Lo que salió esa noche fue mucho más de lo que yo esperaba. Héctor también tenía cosas guardadas. Me habló de la presión que sentía, de cargar con el peso de ser el mayor, de sentir que si él no respondía, nadie más lo haría, de que desde niño le habían enseñado que un hombre cuida a su familia y que eso no se negocia. Me habló con una honestidad que hacía mucho no le escuchaba, y yo lo escuché sin interrumpirlo, aunque algunas cosas me dolieran. Y cuando él terminó, yo hablé. Le hablé del agotamiento, de los madrugones, de los turnos de 12 horas, de los dólares contados uno por uno, de la sensación de estar construyendo un futuro que se alejaba en lugar de acercarse, de sentirme invisible en las decisiones que más me importaban, de necesitar que él me viera no solo como la persona que trabaja a su lado, sino como la persona con quien se supone que comparte su vida. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego él dijo, con una voz que sonaba diferente a todas las veces anteriores: no me había dado cuenta de cuánto te estaba cargando sola. Eran 11 palabras que llevaba 2 años necesitando escuchar. Pero 11 palabras, aunque sean las correctas, no arreglan 2 años de distancia. No borran las decisiones tomadas a solas. No reconstruyen la confianza en una noche. Y yo lo sabía. Por eso, aunque algo en mi pecho se aflojó un poco al escucharlas, también supe que lo que venía después iba a ser la prueba real. No lo que él dijera esa noche, lo que hiciera en los días y semanas que siguieran. Y fue exactamente ahí, en ese umbral entre las palabras y los hechos, donde nuestra historia llegó a su momento más crítico. Hay cosas que uno no puede desaprender una vez que las sabe. Puede perdonarlas, puede decidir seguir adelante, puede elegir no cargarlas todos los días, pero desaprenderlas, borrarlas como si nunca hubieran existido, eso no es posible. Y yo creo que ahí está la diferencia entre una pareja que sobrevive una crisis y una que no. No en si logran olvidar, sino en si logran construir algo nuevo sobre lo que quedó después de que todo se rompió. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron extrañas, no malas del todo, pero sí incómodas, como cuando uno se lastima un músculo y tiene que aprender de nuevo a caminar sin cojear. Héctor estaba diferente, más callado, más atento, con esa clase de presencia cuidadosa que tienen las personas que acaban de entender que hicieron daño y todavía no saben bien cómo repararlo. Me preguntaba cómo estaba de una manera que antes no lo hacía. Me dejaba notas pequeñas en la cocina. Llegaba a casa y me ayudaba a preparar la cena sin que yo lo pidiera.
Yo lo observaba hacer todo eso y sentía cosas contradictorias al mismo tiempo. Agradecimiento, sí, pero también una precaución nueva que antes no tenía, como si una parte de mí hubiera aprendido a no bajar la guardia del todo, a esperar y ver si los cambios eran reales o solo la calma temporal que viene después de una tormenta antes de que llegue la siguiente. Rodrigo se fue a los 43 días de haber llegado. Encontró trabajo en otra ciudad donde un amigo lo había contactado, y aunque el proceso no fue tan rápido como todos hubiéramos querido, al final se fue por sus propios medios. La mañana que recogió sus cosas y nos dijo adiós, yo le di un abrazo sincero. No guardaba rencor contra él. Nunca había sido él el problema real. Cuando el departamento volvió a ser solo nuestro, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire pesara menos. Héctor y yo empezamos a cenar juntos de nuevo, a tener conversaciones que no giraban alrededor de un conflicto. A veces poníamos música y lavábamos los platos los dos juntos, como hacíamos al principio, cuando todavía todo era nuevo y la ilusión estaba intacta. Esos momentos me daban esperanza, pero la esperanza y la confianza no son lo mismo. Y yo todavía estaba reconstruyendo la segunda. Fue Héctor quien propuso algo que yo no esperaba. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café, me dijo que quería que abriéramos una cuenta de ahorros separada de la cuenta de gastos. Una cuenta específicamente para la entrada de la casa, a la que los dos aportáramos una cantidad fija cada quincena, y de la que ninguno pudiera retirar sin el acuerdo del otro. Me mostró que ya había investigado cómo funcionaba en el banco donde teníamos nuestra cuenta principal. Tenía los números escritos en un papel. Había hecho los cálculos. Lo miré durante un momento antes de responder. ¿Y las transferencias a tu familia?, le pregunté. No con agresividad, sino porque necesitaba saberlo antes de poder decir que sí a cualquier otra cosa. Él asintió despacio, como si hubiera esperado esa pregunta y se hubiera preparado para ella. Me dijo que había hablado con su mamá, que le había explicado la situación, que le había dicho que podía seguir ayudándola pero con un monto fijo, acordado entre los dos. Que no cambiara de un mes a otro sin que yo lo supiera, que esa conversación con su mamá había sido difícil, que ella no lo había entendido del todo al principio, pero que él había mantenido su posición. ¿Le dijiste por qué?, le pregunté. Le dije que mi matrimonio dependía de eso. Esas palabras me detuvieron, no porque fueran perfectas ni porque resolvieran todo de golpe, sino porque significaban que Héctor había tenido una conversación incómoda con su mamá, la persona ante quien siempre había cedido y había puesto nuestra vida por delante. Eso, para él, no era un gesto pequeño. Yo sabía lo que le había costado. Abrimos la cuenta ese mismo sábado. Los meses que siguieron fueron diferentes a cualquier período que hubiéramos tenido antes. No fue fácil de inmediato. No voy a mentir. Hubo momentos de tensión, momentos en que yo dudaba, momentos en que alguna llamada de la familia de Héctor ponía a prueba los acuerdos que habíamos hecho. Una vez, su mamá llamó con una urgencia que según ella no podía esperar, y yo vi en la cara de Héctor el conflicto que le generaba. Lo vi luchar con eso en tiempo real, y lo vi, al final, decirle que iba a ayudarla pero dentro de lo que habíamos acordado, no más. Esa noche no dijo nada al respecto, pero yo me acerqué a él y le puse la mano en el brazo, sin palabras, solo para que supiera que lo había visto y que entendía lo que le había costado. Creo que ese fue el momento en que algo entre nosotros empezó a sanar de verdad, no de golpe, no de manera perfecta, sino de esa forma lenta y a veces torpe en que sanan las cosas que importan. Con paciencia, con conversaciones que a veces costaban y otras veces fluían, con la decisión consciente de los dos de no volver a acumular silencio hasta que se convirtiera en distancia. Empezamos a tener una reunión, así le llamábamos, cada primer domingo del mes. Nos sentábamos con el café, abríamos la aplicación del banco, revisábamos los números juntos, cuánto habíamos ahorrado, cuánto habíamos gastado, si habíamos cumplido con lo que habíamos acordado. Al principio se sentía formal, casi extraño, como si fuéramos socios de negocio más que esposos, pero con el tiempo se fue convirtiendo en algo que los dos esperábamos. Era una hora en que los dos estábamos completamente presentes, enfocados en lo mismo, remando hacia el mismo lado. A los 8 meses de haber abierto esa cuenta de ahorros, el saldo llegó a una cifra que yo había escrito en un papel y guardado en mi cartera desde el primer día.
Era el número que necesitábamos para empezar a hablar en serio con un agente de bienes raíces. No era suficiente para comprar todavía, pero era suficiente para comenzar el proceso, para entender qué nos faltaba, para dejar de ver la casa propia como un sueño lejano y empezar a verla como un plan concreto con fechas y pasos. El día que saqué ese papel de mi cartera y lo comparé con el saldo en la pantalla del teléfono, me tuve que sentar un momento. No lloré, o quizás sí un poco, de esas lágrimas que llegan sin aviso cuando uno se da cuenta de que algo por lo que luchó tanto finalmente empieza a tomar forma real. Héctor estaba a mi lado, me vio sacar el papel y entendió de inmediato lo que significaba. Me abrazó sin decir nada, y yo lo dejé. Por primera vez en mucho tiempo, lo dejé sin resistencia. Pero la historia no termina ahí, porque justo cuando creíamos que lo más difícil había quedado atrás, llegó algo que ninguno de los dos había calculado en ningún presupuesto ni en ninguna reunión de los domingos. La mamá de Héctor se enfermó de verdad. No una de las urgencias que habían venido antes, sino algo serio. Un diagnóstico que requería tratamiento, médicos, medicamentos y una atención que la familia en México no podía costear sola. La llamada llegó un miércoles por la noche y yo vi cómo el color le cambiaba a Héctor en la cara mientras escuchaba. Cuando colgó, se quedó quieto durante un momento largo, con el teléfono en la mano y los ojos en algún punto del piso que yo no podía ver. Me acerqué y me senté a su lado. No dije nada todavía, solo estuve ahí. Después de un rato, él me miró y me dijo lo que era. Me lo dijo todo, sin omitir nada, sin calcular mi reacción de antemano. Me lo dijo como se le dice algo importante a la persona con quien se comparte la vida. Y yo escuché todo. Luego tomé el papel donde teníamos anotados nuestros ahorros y lo puse sobre la mesa entre los dos. Vamos a ver qué podemos hacer, le dije. Los dos juntos. No fue una solución perfecta. No existe la solución perfecta cuando la vida te pone en medio de dos cosas que importan y te pide que elijas. Pero encontramos una salida que los dos pudimos sostener. Un aporte extraordinario ese mes, acordado entre los dos, que retrasó nuestro plan, pero no lo destruyó. Hablamos con un familiar en México que podía coordinar los cuidados. Investigamos opciones. Resolvimos como equipo lo que antes Héctor hubiera resuelto solo, en silencio, cargando el peso sin decirme nada. Esa diferencia, que desde afuera puede parecer pequeña, para mí lo fue todo. Han pasado varios meses desde esa noche. Seguimos en el departamento. Todavía no hemos comprado la casa. Todavía falta camino por recorrer. Pero el número en la cuenta de ahorros sigue creciendo. Y lo que es más importante, el espacio entre Héctor y yo se ha ido cerrando de una manera que yo ya no creía posible en los peores momentos de todo esto. No somos perfectos, no resolvimos todo. Hay conversaciones que todavía cuestan, límites que a veces se tensan, momentos en que el pasado aparece como una sombra y hay que decidir conscientemente no dejar que se quede. Pero somos dos personas que aprendieron, de la manera difícil, que un matrimonio no sobrevive solo con amor. Necesita honestidad. Necesita respeto, necesita que los dos se vean como iguales en las decisiones que importan, no solo en los sacrificios. El día que finalmente firmemos los papeles de nuestra casa, voy a sacar ese papel arrugado que llevo en la cartera desde hace tanto tiempo, el que tiene escrito el número, y voy a saber que cada cifra de ese número tiene detrás una madrugada, un turno largo, una conversación difícil, un momento en que pude haberme rendido y no lo hice. No porque todo haya sido fácil, sino porque decidí que valía la pena no rendirse.